¿Por qué estás tan enamorado de la Ciudad de México? Yo tuve mucha suerte en la infancia porque a unos pasos de donde yo vivía hicieron las excavaciones para meter el metro. Y en lo que parecía una obra pública más en el desarrollo de la ciudad, ocurrió lo inesperado o algo fantástico y mágico para los niños de mi generación, que fue que cuando entraron las excavadoras empezaron a desenterrar el pasado de la ciudad, los restos de la noche triste, los secretos de una ciudad que había quedado sepultada durante 4 siglos y medio y que comenzaba a emerger. Entonces, lo que ellos iban encontrando, yo vivía muy cerca de donde fue la noche triste, la huida de la noche triste, en la calzada México-Tacuba, a unos pasos, comenzaron a emerger pues armaduras, lanzas, rodelas, figurillas, las barras de oro famosas que luego se volvieron tan célebres, porque es el oro que fundieron los conquistadores en la noche triste, y todo eso pobló las conversaciones familiares en la escuela, etcétera. Yo no me di cuenta en ese momento, pero lo que estaba provocando ese descubrimiento era que me daba una forma de mirar, que me iba a dar una forma de mirar la ciudad que iba a cambiar para siempre mi forma de habitar la ciudad, ¿no? Que era la noción de que donde pises puede estar algo enterrado, puede haber algo oculto, algo escondido. Y eso termina siendo fascinante porque pues, tiempo después unos empleados levantan una coladera para arreglar unos cables y encuentran a la Coyolxauhqui y siguiendo el rastro llegan al Templo Mayor y se empieza a desenterrar la ciudad original, la ciudad mexica. Entonces, esa noción de estamos pisando una ciudad dormida me cambió la vida y me determinó una forma de mirar que me ha acompañado a lo largo de la vida. Porque además es muy necesaria la figura del cronista. A lo largo de la historia se han llevado esta figura a diversas personas que van contando un poquito de lo que sucede en las ciudades, estas, digamos, fotografías de los momentos. Y generacionalmente, por lo regular, tiene que existir alguien que nos platique lo que ocurrió antes para ser conscientes de lo que vivimos hoy y de lo que debemos cuidar en el futuro. En este caso, lo que estás haciendo con la saga de la Ciudad Oculta, pues es prácticamente eso. He visitado varias veces la Ciudad de México y se me hace un lugar muy fascinante, un lugar donde vas caminando y a donde voltees hay significado. He visto bastante El Foco, un programa que a mí me parece muy interesante y creo que se debería replicar en otras ciudades del país. Porque, insisto, estamos tan sumergidos en nuestra realidad y en los agobios que vivimos todos los días que no nos damos a la tarea de conocer la propia ciudad en la que vivimos. Hay veces que llegan turistas de otros lados y nos preguntan algo de nuestra ciudad y no tenemos respuesta. Sí, sí. En la Ciudad de México esto es particularmente grave porque es una ciudad que ha perdido su memoria y la ha erosionado. Desde siempre se ha alzado sobre la destrucción de sí misma. La ciudad se ha devorado para volver a surgir, ¿no? Entonces, el mundo colonial, así como los españoles arrasaron la ciudad mexica, el mundo colonial se fue devorando a sí mismo, ¿no? El mundo barroco, los conventos, las iglesias, los templos, los retablos fueron arrasados para imponer una nueva corriente que era el neoclásico. Cuando llegó el siglo XIX, después de la independencia quiso borrar el mundo colonial y lo que se le ocurrió al siglo XIX fue borrar de la faz de la tierra las piedras que recordaban el mundo virreinal. La destrucción que hizo la reforma de conventos, de colegios, de edificios que estaban ligados al mundo virreinal fue absolutamente pavorosa. La mitad de lo que había en la Ciudad de México cayó bajo la piqueta de la reforma. Y luego Porfirio Díaz se echó lo que quedaba porque quería hacer un mundo francés y el pasado español le parecía un pasado de superstición y de atraso. Y entonces para levantar esos edificios que hoy adoramos, ¿no? Que son esas arquitecturas que parecen arrancadas de una esquina de Francia y traídas a la calle de 5 de febrero, tiró muchísimas cosas más. Y luego la revolución se dedicó a demoler el mundo de Porfirio Díaz y hoy cada sexenio tira lo que hizo el sexenio anterior para volverse, según esto, a reinventar un México nuevo, un país distinto. Y en medio de eso, pues lo que van dejando son los cráteres de donde hubo cosas maravillosas. Hoy la Ciudad de México está llena de estacionamientos, el centro, y de Oxxos, ¿no? Y en todos esos lugares donde hay un estacionamiento y un Oxxo, hubo una cosa única que no se respetó. Entonces, al mismo tiempo, por fortuna, la Ciudad de México ha tenido desde sus primeros años una tradición, una estirpe de escritores
que se han dedicado a contarla, a ser sus cronistas. Desde 1554 a la fecha puede uno ir siguiendo a los cronistas que aparecen y que dejan libros cada 10, cada 20 años que describen la ciudad. Entonces uno puede tener una idea de cómo fue y de lo que hubo en la ciudad. Y en medio de eso pues hay cronistas que son deslumbrantes absolutamente, como Salvador Novo, como Carlos Monsiváis, como Luis González Obregón, como Artemio de Valle Arizpe, que tiene en sus crónicas serias un mundo de información que es muy difícil de igualar, ¿no?